Agradezco mucho la presentación. En primer lugar, quiero agradecer al comité organizador del Tercer Congreso Internacional Visibilizando el Arte del Cuidado Oncológico, promoviendo una enfermería integral, de la Sociedad de Enfermería Oncológica de Chile. También deseo agradecer al patrocinador, el Laboratorio Sandoz, por generar estos encuentros de actualización y compartir nuestros conocimientos con los colegas sobre un tema muy importante como son los anticuerpos monoclonales, ya que son uno de los pilares del tratamiento del cáncer. La presentación va a tener una mirada práctica. No tengo conflicto de intereses y la agenda, en primer término, vamos a hacer una breve definición de los anticuerpos monoclonales, la clasificación, los tipos de anticuerpos monoclonales que existen, la administración, pre, intra y post-administración, los efectos adversos, cómo debemos manejarlos, conocer el kit de anafiláctica, el algoritmo y los cuidados de enfermería. Ahora vamos a comenzar con una definición básica de qué son los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales son proteínas artificiales que actúan como anticuerpos humanos en el sistema inmunitario. Los anticuerpos circulan por todo el cuerpo hasta que se encuentran y se adhieren al antígeno, y su función es facilitar la detención de antígenos. Algunos anticuerpos monoclonales utilizados para tratar el cáncer se conocen como terapias dirigidas, porque tienen un objetivo específico en una célula cancerosa. Una vez que la encuentran, se unen a él y los atacan. También existen distintos tipos de anticuerpos monoclonales. Tenemos los anticuerpos murinos. Estos anticuerpos tienen el 100% procede del ratón. Por ese motivo, las aplicaciones terapéuticas de estos anticuerpos se han visto limitadas debido a la respuesta inmune que produce en el ser humano. Este sistema inmune humano reconoce estos anticuerpos como extraños y genera sus propios anticuerpos frente a ellos. También contamos con los anticuerpos quiméricos. Este tipo de anticuerpo, las regiones variables proceden del ratón y las regiones constantes son humanas. Están construidas gracias a la técnica de ingeniería genética y con esta estrategia se consiguió reducir la respuesta inmune que se produce frente a los anticuerpos murinos. Con los anticuerpos humanizados, en estos tipos de anticuerpos, solamente la región CDR de la parte variable de los anticuerpos proceden del ratón y el resto del anticuerpo es de origen humano. Y los anticuerpos humanos, estos anticuerpos son en su totalidad de origen humano, reduciendo así el riesgo de una respuesta inmune. Como ven, contamos distintos tipos de anticuerpos monoclonales, los murinos, quiméricos, humanizados y humanos. Esta es la evolución de los anticuerpos monoclonales, como ya les dije. Comenzamos con el murino, quimérico, el humano y el humanizado. ¿Cuál es la nomenclatura que tienen cada tipo de anticuerpo monoclonal? El murino lo reconocemos por la terminación OMAP, el quimérico con la terminación CIMAP. Por ejemplo, si vamos a administrar un anticuerpo monoclonal y es rituximab, tiene esta nomenclatura en su nombre, entonces ya vamos a saber que estamos por administrar un anticuerpo de origen quimérico. Si es humanizado, la terminación es UMAP, y cuando es humanizado, UMAP. Así que esto es importante conocerlo porque cuando vamos a administrar un anticuerpo monoclonal, nos fijamos el nombre y ya podemos saber, de acuerdo a la terminación de su nombre, qué tipo de anticuerpo estamos por administrar.
Cuando necesitamos realizar una administración en forma eficaz y segura del tratamiento prescripto, en este caso, los anticuerpos monoclonales. Para poder realizar una administración segura, debemos identificar, prevenir y controlar las complicaciones asociadas que se pueden presentar durante la infusión. Además, debemos ayudar al paciente y su familia a comprender y manejar el proceso del tratamiento. Nunca debemos olvidar del colaborador principal, siempre que vamos a hacer la educación para el autocuidado, tiene que estar un familiar para que en momentos de necesitarlo, seguramente el familiar es el que se va a constatar con la institución y nos va a contar los signos y síntomas que presenta el paciente. Ahora vamos a ver a modo de repaso, porque seguramente las conocen, los estándares de administración segura de quimioterapia, de ASCO, ONS. La última actualización es del 2016. Estos estándares cuentan con 4 dominios. El primer dominio es crear un entorno seguro, dotación de personal y política general. El segundo nos habla de la planificación del tratamiento, consentimiento del paciente y educación. El tercero, sobre ordenar, preparar, dispensar y administrar quimioterapia. Y el cuarto, sobre monitoreo después de la quimioterapia, la administración incluyendo adherencia, toxicidad y complicaciones. En esta presentación nos vamos a abocar al dominio 3, donde nos habla sobre la administración de la quimioterapia y, en este caso, de anticuerpos monoclonales. Las recomendaciones de ASCO y ONS preadministración recomienda 2 verificaciones. Debemos verificar todos los correctos, como los conocemos, que sea el nombre del medicamento correcto, la dosis correcta, el volumen de difusión, el tiempo de la administración, la vía de administración, que sea la correcta, fecha y tiempo de caducidad del preparado final. Esto es muy importante porque debemos saber cuál es el vencimiento, la estabilidad del anticuerpo monoclonal que está listo para usar. Aspecto, integridad física de la droga y el ritmo de difusión en las bombas cuando se las utiliza. También INS, que es la Sociedad de Terapia de Infusión de Enfermería, en su actualización de este año, 2021, también tiene en el apartado 61 de terapias biológicas, recomendaciones. Tiene muchísimas más recomendaciones, he recopilado algunas que consideré las más importantes, como ser estandarizar la prescripción, el almacenamiento, la dispensación, la administración de medicamentos, también determinar un entorno de atención más apropiado para la administración de infusiones biológicas. Asegurar la disponibilidad de los medicamentos para el tratamiento de las reacciones adversas. Esto es muy importante. En esta recomendación nos está diciendo que debemos tener un kit de anafilaxia, conocer el manejo y es que esté cerca del paciente en el momento de la infusión. Seleccionar el dispositivo de control más adecuado para la terapia biológica. Lo ideal es que el paciente tenga un acceso venoso central. Identificar si requiere filtración. Algunos anticuerpos monoclonales se administran con filtro, por lo que debemos conocer qué anticuerpo monoclonal le tenemos que colocar un filtro de 0,2 micrones para su infusión y de esta forma evitar reacciones adversas y, como ya los mencioné, informar al paciente y al cuidador principal sobre todos los aspectos del agente biológico. Ahora vamos a ver una indicación de quimioterapia, en este caso es del anticuerpo monoclonal. Como nos dicen las recomendaciones de ASCO y ONS, debemos chequear
el doble chequeo de la indicación médica, el nombre del paciente, en qué habitación está, el diagnóstico, el estadio. También es muy importante que tenga el peso y la talla, porque el médico va a sacar la superficie corporal, o sea, en metros cuadrados. También tenemos indicado en el protocolo la premedicación que va a recibir el paciente. Por ejemplo, en nuestra institución recibe Benadryl, hidrocortisona y paracetamol, un comprimido. También tenemos un apartado sobre cómo actuar cuando el paciente presenta una reacción adversa. Luego vamos a ver más detenidamente las otras partes del protocolo. Existen todavía los protocolos manuscritos, donde el médico tiene que colocar la dosis, todos los datos es cargado por el médico, pero también tenemos las historias clínicas digitales, por lo que debemos realizar el doble chequeo, tanto si es en la indicación manuscrita o por el GIS, porque los datos los colocamos el médico o nosotros cuando pesamos el paciente, y podemos equivocarnos al cargar el peso y la talla, y eso es muy importante porque si lo cargamos mal, le vamos a crear un prejuicio al paciente, ya que va a recibir, las dosis que va a recibir no son las correctas para él. Por eso debemos, entre dos personas, chequear que el nombre y el apellido, que la letra sea legible, si el protocolo es manuscrito, la superficie corporal, dosis, dilución, vías de administración y tiempo de administración. Ahora vamos a ver los efectos adversos más comunes que presentan los pacientes que van a recibir anticuerpos monoclonales. Pueden presentar durante la infusión fiebre, escalofrío, erupciones cutáneas, hipotensión, diarrea, disnea, náuseas y vómito. Por lo que siempre debemos tener el kit de anafilaxia cerca para poder responder si realiza algunas de estas efectos adversos. Generalmente el efecto adverso se presenta en la primera infusión, pero no debemos relajarnos, tenemos que estar siempre atentos, porque algunos pacientes pueden presentar una reacción al tercer o cuarto dosis del anticuerpo monoclonal que está recibiendo. Ahora vamos a ver más detalladamente el algoritmo sobre anafilaxia que nos sirve cuando vamos a administrar alguna quimioterapia y los anticuerpos monoclonales. En este algoritmo que lo realizó la doctora Picera para nuestra institución, nos especifica que si el paciente presenta compromiso cutáneo mucosa, o sea que está con rash, pluritos, angioedema, si es compromiso respiratorio, el paciente empieza con falta de aire, desaturación, o compromiso hemodinámico, una hipotensión con síncope e incontinencia urinaria. ¿Qué debemos hacer si el paciente presenta alguno de estos efectos adversos? Detener la infusión, llamar al médico, iniciar la reanimación con fluidos, 500 mililitros de solución fisiológica. Acá les quiero aclarar que siempre el anticuerpo monoclonal tiene que tener en su línea principal solución fisiológica. Y el anticuerpo monoclonal se va a infundir a través de una línea secundaria, o sea, en paralelo. Porque si el paciente presenta una reacción alérgica, vamos a tener que detener la infusión y vamos a infundir solución fisiológica. Le vamos a suministrar oxígeno y el monitoreo intensivo, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, electrocardiograma, frecuencia respiratoria
Entonces debemos tener todos los elementos en la habitación del paciente, como ser los adhesivos para poder colocar el monitoreo electrocardiográfico. Las drogas que debemos contar y que cuando llega el médico nos va a indicar qué es lo que tenemos que administrar, como ser adrenalina, difenhidramina, hidrocortisona, ranitidina, aparte de la valoración de la vía aérea y contar con un carro de paro. También es importante, como ya les dije anteriormente, contar con el kit de anafiláctica. Es un kit muy chiquito, pero tiene las drogas indispensables, como ser Benadryl, hidrocortisona, morfina, adrenalina, y Solumedrol. Todas estas drogas, el paciente puede requerirlo si presenta alguna reacción adversa. También, no menos importante, el kit de oxigenoterapia. Debemos corroborar antes de empezar la administración que contemos con el manómetro, que funcione correctamente, que tenga el humidificador colocado, un alargue, la máscara de oxígeno o una cánula nasal. Estos elementos es imprescindible que estén en la habitación donde el paciente está recibiendo la infusión, porque debemos actuar rápidamente cuando el paciente presenta uno de los efectos adversos que ya les he mostrado. Ahora, para la administración del anticuerpo monoclonal se pueden realizar en unidades ambulatorias y hospitalizadas. Siempre la primera dosis la tiene que realizar en forma hospitalizada, debido que en la primera dosis generalmente el índice es mayor de que presente algún efecto adverso. Así que, como ya les dije, debe conocer el protocolo del tratamiento, la valoración inicial, se debe registrar todo lo que se hizo al paciente, por lo que no está registrado, no se hizo. Entonces nosotros vamos a ver si el paciente presenta una reacción alérgica y es la segunda vez. Vamos a decir, bueno, este paciente necesita un cuidado especial, no lo hace como la mayoría de los pacientes que reciben por vía por ambulatorio, la revisión de la indicación médica, conocer el protocolo, si va a recibirlo el día 1, 15, 21, 22, la dosis, los ciclos, valorar el acceso venoso a utilizar. Ya les comenté que lo ideal es que reciba un acceso venoso central. Revisión del análisis de laboratorio, si el valor no es el adecuado, se le debe informar al médico a cargo del paciente. Y tener en cuenta, como ya les dije, al cuidador principal. Así que para realizar una administración segura del anticuerpo monoclonal, este procedimiento debe ser realizado por personal experimentado en el manejo de drogas antineoplásicas. Se debe premedicación según protocolo. Acá les quería detenerme un minuto, ya que es muy importante respetar el tiempo de la premedicación. En nuestra institución se premedica con Benadryl, hidrocortisona y paracetamol. Si la premedicación dice en 30 minutos, debemos esperar 30 minutos, ya que si a los 20 minutos le colocamos el anticuerpo monoclonal, las drogas todavía no han hecho el efecto que debería ser. Entonces el paciente puede presentar una reacción debido a que no estaba premedicado cuando se le comenzó a administrar, todavía no había completado la acción las drogas que habían sido administradas. Administrar la dosis del anticuerpo monoclonal según la indicación médica, administrar a través de una vía
intravenosa específica, si es central es la ideal, y no debe mezclarse con otros medicamentos. Tener preparado el kit de anafilaxia y el equipo de oxigenoterapia. Ya les comenté la importancia de contar con estos tipos de kits. Y observar reacción inmediata. Y registrar todo lo que se le ha realizado al paciente. Debemos registrar todo, como ya les dije, y en enfermería hay una frase muy común que lo que no se registró, no se realizó. Por eso es importante los registros de enfermería. Ahora vamos a analizar la segunda parte del protocolo de rituximab. En la primera dosis, por ejemplo, el paciente va a recibir 375 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. Entonces, 375 por 2 son 700. En la primera vez se diluye 1 miligramo por 1 mililitro del diluyente. Así que en este caso será 700 miligramos diluido en 700 mililitros de dextrosa o solución fisiológica. Luego se va a comenzar a 25 mililitros horas durante 1 hora. Si está bien, se le va a entregar, aumentar la dosis a 50 y así progresivamente hasta llegar a los 300. Cuando llegamos a los 300, se deja en ese volumen para que se administre hasta finalizar la infusión. Si aparece fiebre, taquicardia, hipotensión o escalofrío, ya en la indicación médica tenemos la indicación de lo que podemos realizar hasta que venga el médico. Como ser, detener la infusión, avisar al médico, administrar las drogas y reanudar la infusión cuando la velocidad haya sido la mitad de la que venía infundiéndose. O sea que si la reacción apareció cuando el paciente estaba recibiendo a 200 mililitros hora, cuando comience va a comenzar a la mitad, o sea, a 100 mililitros hora. Este es el protocolo de segunda vez. El paciente que haya tenido una buena tolerancia en la primera dosis que se realiza en internación, va a realizar la segunda por ambulatorio. El paciente va a recibir la misma premedicación, solo va a variar la dilución. Se va a utilizar 375 miligramos, en este caso estamos hablando del rituximab, en 250 de fisiológico, y lo vamos a pasar en 90 minutos. O sea, los primeros 50 mililitros van a pasar en 30 minutos, y los 200 restantes van a pasar en 60 minutos, por lo que el paciente va a recibir la medicación en el menor tiempo, en 90 minutos. Y también tiene los mismos, las mismas recomendaciones para actuar si el paciente presenta alguna reacción alérgica. Y para graficar lo que les venía contando sobre el algoritmo del kit de anafilaxia, si el paciente presenta compromiso cutáneo o mucosa, respiratorio o hemodinámico, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Detener la infusión, avisar al médico, administrar, premedicar según lo protocolo y reanudar la infusión a la mitad de la dosis hasta que cuando la reacción se ha resuelto completamente. Y como ya les dije, se debe registrar todo el evento. A qué hora comenzó la infusión, a qué hora finalizó, qué reacciones presentó, qué medidas se tomaron para disminuir ese efecto adverso y que el paciente pueda volver a recibir su medicación.
Esto a modo de repaso sobre lo que ya les dije, el paciente toleró bien la infusión, a partir del segundo ciclo va a ser ambulatorio, no lleva monitorización cardíaca, la velocidad de infusión es más rápida y se infunde en no menos de 2 horas. Y los cuidados post administración es el control de los signos vitales, lavar el acceso venoso post-administración, controlar cuidadosamente al paciente durante y después de la infusión y educar al paciente y la familia para que se contacte con el centro asistencial ante cualquier signo o síntoma de reacción. Por eso es muy importante tener en cuenta al familiar como el cuidador principal. Y registrar, como ya les dije, todo en la historia clínica del paciente, porque lo que no está registrado no se realizó. Debemos colocar el tiempo que inició la quimioterapia, cuándo la finalizó, si presentó algún efecto adverso, cómo se trató el mismo. Estos datos son muy importantes porque el enfermero, cuando va a administrar la segunda dosis, va a fijarse en la historia clínica cómo toleró el tratamiento anterior. Así que no me canso de recalcar que lo que no se ha escrito no se hizo. Y bueno, como un resumen de todo lo que estuve mostrándole, es la gestión de enfermería en el tratamiento. Con respecto al control del protocolo indicado, debemos identificar los riesgos potenciales, ya que pueden provocar reacciones en relación a la defunción. El control al paciente, control de los signos vitales, saber las dosis en metro cuadrado o superficie corporal, o en metros cuadrados y kilo, porque no todas las anticuerpos monoclonales utilizan miligramos por metro cuadrado. Hay algunos anticuerpos monoclonales que es por miligramo peso del paciente. El programa de anticuerpos monoclonales en la hoja de enfermería debe estar programado. Se debe realizar el chequeo también del kit de anafilaxia y el algoritmo de actuación. Evaluar el acceso venoso, si funciona correctamente, si es el adecuado. Si es necesario, se puede usar el dispositivo para regulaciones de goteo. También con respecto a la preparación y manejo de citostáticos y anticuerpos monoclonales, en ese sector tienen que tener en cuenta y hacer el doble chequeo de la solicitud de la quimioterapia o anticuerpo monoclonal. Se preparan en la cabina de flujo laminar, el traslado y doble chequeo se informará y lo realiza otra persona durante la institución. Debemos también contar con el kit de derrame y no solamente chequear que estén las drogas que corresponden. También para una administración segura de quimioterapia y o anticuerpo monoclonal debemos cumplir los 10 correctos. Además, controlar, registrar las reacciones adversas, así como los medios oportunos para complicar y disminuir los síntomas. Y el kit de anafiláctica y el kit de oxigenoterapia. Y debemos realizar los registros de enfermería. Y en cuanto a la educación al enfermero y la familia, vamos a hacer un reconocimiento de los síntomas, le debemos explicar sobre el cuidado y mantenimiento del catéter, el manejo de excreta, farmacocinética de la droga, valoración hemática y administración de tratamiento. Todo esto se lo debemos realizar no solo al paciente, siempre tenemos que pedir que esté un cuidador, que generalmente es el cuidador principal, y que los dos reciban toda la educación para el paciente y el autocuidado.
Bueno, y ya para concluir, como resumen, los anticuerpos monoclonales necesitan personal formado, capacitado, deben tener una formación y actualización sobre manejos de anticuerpos monoclonales para realizar la administración segura de los mismos. Deben conocer el protocolo del tratamiento, cuántos días va a recibir, cuáles son los ciclos, si es la primera vez, si es la segunda vez, el fármaco que va a utilizar. Ya sabemos que si vamos a recibir un fármaco, si nosotros nos fijamos en la nomenclatura, de acuerdo al final vamos a saber si estamos administrando un anticuerpo humanizado, un anticuerpo quimérico. Eso es importante tenerlo también en cuenta. El buen manejo de las relaciones que están relacionadas con la infusión. Debemos saber cuáles son las reacciones que puede presentar el paciente de acuerdo al tipo de anticuerpo monoclonal que va a recibir. ¿Cómo vamos a formarnos? Realizar una administración segura, conocer los protocolos, tener un buen manejo de las relaciones relacionadas con la infusión mediante la capacitación continua. Debemos capacitarnos continuamente para poder realizar una administración segura de las medicaciones que tenemos. Y los anticuerpos monoclonales están dentro de los grupos de medicamentos peligrosos, por lo que debemos realizarlos y manipularlos de forma correcta.